Bueno, hemos llegado a un tema crucial del trabajo de investigación, que es la hipótesis. Recuerden siempre ahí el planteamiento del problema, la hipótesis y los objetivos generales, que tiene una relación, podríamos decir, determinante con las conclusiones a las cuales vamos a arribar. Porque al final un trabajo de tesis consiste fundamentalmente en demostrar una hipótesis, o de repente no demostrarla, porque recordemos que hipótesis hay hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis estadística, hipótesis o hipótesis alternativa. Y alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, alternativa 4, la alternativa N que usted sugiera. O sea, la hipótesis es fundamental, es una expresión a priori de lo que más o menos voy a buscar. Por ejemplo, cuando yo hablo de la contaminación ambiental, digo, la contaminación ambiental se explica, ¿no es cierto?, por la presencia de residuos sólidos y también de aguas residuales. Estoy afirmando eso y obviamente voy a demostrar que la contaminación tiene como causa lo que he mencionado en las dos variables, residuos sólidos y aguas residuales. Por ejemplo, si yo digo que el liderazgo transformacional tiene como razón fundamental la autoestima en la persona, estoy buscando precisamente de que mi hipótesis va a ser demostrada, y demostrada fundamentalmente porque la autoestima es un factor fundamental del liderazgo transformacional. O por ejemplo que el rendimiento de un joven, de un muchacho, sea fundamentalmente porque, ¿no es cierto?, tiene hábitos de lectura. O sea, si por ejemplo digo yo, hay bajo rendimiento académico, entonces el bajo rendimiento académico se debe fundamentalmente a que no hay hábitos de lectura. Entonces uno dice, caramba, hay que demostrar de que efectivamente los bajos rendimientos académicos son por la falta de hábitos de lectura. Pero esa es una causa. Podría también ser, por ejemplo, por los bajos ingresos económicos de las familias. Pero hay que demostrarla. La hipótesis, dicen, es un enunciado proposicional, lógicamente consistente y semánticamente apropiado, que con base científica y poder explicativo plantea una solución a un problema aún no resuelto. Recordemos que siempre hay problemas que no se resuelven. En tanto, alternativa de solución o respuesta tiene que afirmar o negar y puede ser, en consecuencia, dice, probada o no probada. Requiere ser contrastada para dársela por aceptada en la medida que es probada o rechazada si es disprobada. Bueno, tenemos la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. También hay otras definiciones importantes. Por ejemplo, un enunciado proposicional lógicamente consistente y semánticamente apropiado que en base científica y poder explicativo plantea una solución a un problema aún no resuelto, en tanto alternativa de solución o respuesta tiene que afirmar o negar y puede ser, en consecuencia, probada o no probada, requiere ser contrastada para dársela por aceptada en la medida que es probada o rechazada si es disprobada, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, otras definiciones de hipótesis que la cual uno va aprendiendo a decir simplemente que el trabajo de investigación es la contrastación, es la demostración de lo que estoy afirmando a priori y que voy a demostrar. Por ejemplo, la hipótesis también sirve para orientar y delimitar una investigación, proporcionándole al investigador un rumbo definido a seguir para obtener la solución de un problema. Problemas hay múltiples, hay muchos. Lo que yo pretendo fundamentalmente es demostrar este problema. Y a través de una hipótesis que es una sugerencia anterior, que es una sugerencia que pretende, ¿no es cierto?, decir de que esto es así o esto es asá. Por eso es una hipótesis, es una afirmación a priori que voy a demostrar. ¿Cuáles son los requisitos para que una frase sea una hipótesis? Luis Oblitas dice lo siguiente: comprobabilidad, contrastación, armonía, pertinencia, simplicidad, predictibilidad. Cuanto mayor es el poder predictivo de una hipótesis, tanto más permite la comprensión del problema y del fenómeno que se estudia. Esto es importante, pero también es interesante, por ejemplo, hablar de que en la hipótesis de antemano ya hay una presunción. Por ejemplo, el alto clima o el bajo clima institucional se debe a que hay una baja autoestima en sus componentes. Es una afirmación a priori y hay que demostrarlo. Nunca se olviden de que una hipótesis tiene que ser demostrada. Cuando nosotros enlazamos planteamiento del problema, hipótesis y objetivo general, con las tres cosas precisamos, primero, variables, especificidades, espacios temporales, unidades de estudio, ¿no es cierto?, y que va acompañada luego con la conclusión. En la conclusión tiene que estar precisamente respondidas todos los objetivos específicos y obviamente contrastada la hipótesis. Es una tarea de arduo trabajo y esperemos que ustedes lo cumplan. Bien, vamos a tratar el asunto hoy sobre la hipótesis. ¿Cuáles son los requisitos de una hipótesis? Obviamente, cuando nosotros tratamos de formular una hipótesis, lo que pretendemos es siempre afirmar algo a priori.
Entendemos que el enunciado tenga consistencia lógica, o sea, sin contradicciones internas. Esto es fundamental. Decíamos, por ejemplo, de que la contaminación ambiental es un problema y la causa probablemente de esta contaminación ambiental eran las aguas hervidas o los residuos sólidos como causa. Entonces podríamos apreciar o decir que los bajos o los altos, perdón, altos niveles de contaminación en una determinada región son producto de los residuos sólidos y de las aguas hervidas. Esta es una hipótesis y la idea es contrastar la misma. Pero por lo pronto también, cuando uno, por ejemplo, comenta acerca del bajo rendimiento académico producto de los bajos hábitos de lectura en la comunidad, estamos buscando las teorías científicas del aprendizaje. O sea, una base científica es un segundo elemento muy importante para los requisitos de una hipótesis, en el sentido de ser consecuente con las teorías, los supuestos y las leyes. Y por otra parte, un requisito fundamental de las hipótesis es la contrastación científica. Me refiero al enunciado cuando se confronta con los datos de la realidad. O sea, la hipótesis tiene que contrastarse con la realidad, tiene que tener base científica y tiene que tener una buena formulación. Los bajos rendimientos académicos se deben a los pocos o escasos hábitos de lectura. Tiene una formulación consecuente de relación. En ese sentido, las hipótesis guardan pues estos tres requisitos fundamentales. Pero por otra parte también uno se pregunta cuáles son los tipos de hipótesis que hay en estos momentos, del cual habla Mario Bunge, también Sampieri, Hernández, Piscoya. Ellos dicen, por ejemplo, que hay varios tipos de hipótesis. Obviamente, cuando uno plantea la hipótesis, siempre se refiere a la hipótesis de investigación. Y esta debe ser correspondida o respondida en todo caso en el trabajo de investigación. Pero también, a la par que existe la hipótesis de investigación, existe la hipótesis nula. Esta hipótesis niega a la hipótesis de investigación, pero también al mismo tiempo hay una hipótesis estadística, ¿no? Por ejemplo, los niveles de rendimiento académico, los bajos niveles de rendimiento académico se deben fundamentalmente en un 70% a los hábitos de lectura o a los bajos hábitos de lectura. Y ahí me estoy refiriendo básicamente o fundamentalmente a que hay una relación estadística, o sea, una hipótesis estadística respecto al tema que estoy tratando en la hipótesis de investigación.